La lechuza del diablo. Era una noche fría y con un viento helado que calaba hasta los huesos. Salí de mi cuarto para tapar las ventanas desde afuera, cuando vi una lechuza parada en un palo frente a mi puerta. En lo personal me parecen aves muy bellas por ese peculiar diseño en sus plumas, así que solo la vi y me metí a la casa. Al día siguiente les conté a mis amigos del trabajo que no había podido dormir por el inmenso frío que hizo aquella noche. Recibí algunas burlas y carcajadas de mis compañeros que me dijeron que había sido la noche más cálida de la semana, que tal vez yo estaba enfermo o algo por el estilo. Esa noche llegué a mi casa y la lechuza ya estaba de nuevo en el lugar, posada en el mismo palo. Y cuando entré a mi casa, mejor me dieron ganas de salir, porque adentro hacía un inmenso frío, casi insoportable. Yo, ya algo extrañado, esa noche me costó trabajo dormir y al día siguiente, de nuevo en el trabajo, le conté a mi mejor amiga lo que me había pasado esa noche y la noche anterior. Ella a su vez le dijo a su abuela y regresó al día siguiente con la noticia de que la lechuza era una bruja que estaba ahí para causarme el mal, a petición de alguien que me tenía mucha envidia, cosa que no me pareció muy creíble, así que solo le agradecí por la información y por su ayuda. Esa noche volví a mi casa como todos los días. La lechuza ya estaba esperando parada de nuevo en el palo de siempre. No pude pegar los ojos toda esa noche, pensando en lo que mi amiga me había dicho. Así que la observé por un pequeño agujero de la ventana. Era solo un pájaro, movía su cabeza de un lado a otro, y hasta que en uno de esos movimientos, cuando volteó, pude verle el rostro. ¡Oh, sorpresa! Era igual a mi vecina de enfrente. Creí que me estaba volviendo loco, pero no dejé de observar. Después de sobrevolar mi terreno, justo en la casa de la vecina, a la cual se parecía bastante. De inmediato llamé a mi compañera y a su vez ella trajo a su abuela. Me dio unos polvos en un saco de tela y dijo que los pusiera en el palo donde se ponía la lechuza todos los días, pero que tuviera cuidado de que no me viera, y así lo hice. Al siguiente día, cuando volví del trabajo, la lechuza no estaba en ese lugar donde siempre se acostumbraba a estar. Me sentí un poco aliviado, pero al poner un pie dentro de la casa, se seguía sintiendo esa sensación, ese frío, y además de un olor que me revolvía el estómago. Accioné el apagador, pero no podía encender la luz, y me puse muy nervioso, porque podía escuchar unos pasos que se acercaban a mí, y una sombra que venía desde adentro de mi casa. Con el encendedor logré iluminar un poco, lleno de espanto, porque estaba frente a mí aquella bruja, mi vecina, con un traje de plumas, y me reclamaba que por mi culpa se quedó en medio de ave y humana. Entonces se me echó encima, quería sacarme los ojos, decía que con ellos haría un hechizo para que nadie pudiera verla como yo lo hacía. Me hirió la cara con sus afiladas garras. Sus ojos rojos me dejaban ver que estaba muy molesta conmigo.
Me picoteaba las manos y la tomé de las deformes alas para estrellarla contra la pared. Otra vez acudí a la abuela por medio de teléfono y ella me daba instrucciones mientras llegaba a la casa. Le cubrí la cara a la bruja con una bolsa de papel y la até a una silla. Cuando la viejita llegó, me pidió salir y por la ventana podía ver una serie de destellos y sombras que luchaban entre sí, mientras terribles gritos de dolor hacían a la bruja retorcerse en la silla. Unos minutos más tarde, todo había terminado. La abuela tenía en las manos una bolsa, dentro de la cual algo se movía con desesperación. Me dijo que llevara a la bruja a su casa, ya que era indefensa y ya no podía hacer nada. Y así lo hice. Mientras la cargaba para su casa, vi su rostro, estaba reseco, con arrugas tan pronunciadas que no se parecía en nada a la mujer que había conocido. Unos escasos cabellos blancos caían en su cara. Había reducido también su tamaño, apenas podía incorporarse, así que la llevé a su cama y la recosté. Estaba abrazada de mí con fuerza y me dijo al oído: "Me vengaré". Ahora han transcurrido un par de años, en los cuales otras lechuzas han venido a rondar mi casa, pero ya ninguna se para en ese palo. Dice la abuela que la persona que me quiere causar daño está muy escondida. Por mi parte, le temo más a la bruja de enfrente, que aunque la dejaron sin poderes, puedo verla siempre en la ventana mirando hacia mi casa. Supongo que aún no ha olvidado su promesa de la venganza. Este fue mi relato y espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan el video. Hasta la próxima.